La disputa entre Ángela Aguilar y Casu, más que un simple conflicto entre dos artistas, es una compleja historia de tensiones que involucra la percepción pública, las luchas internas del mundo del entretenimiento y una feroz batalla por el reconocimiento y la visibilidad en la industria musical global. Este enfrentamiento, que comenzó como una pequeña chispa en medio de un entorno competitivo, rápidamente se transformó en una tormenta mediática que repercutió en el camino de ambas cantantes. Para entender cómo se desarrolló esta rivalidad, es necesario retroceder un poco y ver cómo llegaron estas dos figuras al centro de la atención pública, sus trayectorias en la música y las fuerzas que se encontraron enfrentando. Ángela Aguilar, una joven cantante mexicana. Es un nombre que se asocia de inmediato con el legado musical de su familia. Hija del icónico Pepe Aguilar, uno de los artistas más grandes de la música mexicana contemporánea, Ángela creció en un entorno musical privilegiado. Desde su niñez, la joven Aguilar estuvo rodeada de música tradicional mexicana, de mariachi, de rancheras y de grandes artistas que, a lo largo de los años, le inculcaron la importancia del talento y el trabajo arduo. Sin embargo, más allá de ser la hija de una leyenda, Ángela logró destacar por su propio mérito. Con su poderosa voz y su presencia carismática, la joven cantante captó rápidamente la atención de un público joven y moderno, que sentía una profunda conexión con su estilo fresco y auténtico. Lo que hizo que Ángela sobresaliera aún más en la industria fue su habilidad para combinar la música tradicional mexicana con toques modernos. Su conexión con las nuevas generaciones, especialmente a través de las redes sociales, la colocó como una de las artistas más prometedoras dentro del género, algo que no solo la llevó a ser reconocida por su música, sino también por su imagen pública, que se convirtió en un referente para muchos jóvenes. Esta visibilidad en los medios fue un factor clave en su rápido ascenso a la fama. Pero también fue lo que la hizo vulnerable a las críticas de otros artistas que sentían que su éxito estaba, en parte, relacionado con su apellido y las conexiones familiares de las que se beneficiaba. Por otro lado, Casu, una joven cantante argentina, también tenía su propio recorrido en la industria musical, pero sus circunstancias eran radicalmente diferentes. Nacida en un contexto más independiente y sin el peso de un apellido famoso, Casu tuvo que abrirse paso en un mundo dominado por grandes nombres, desde el reggaetón hasta el pop. Su estilo musical, influenciado por el trap y la música urbana, la colocó en una categoría distinta a la de Ángela, pero no por eso menos competitiva. Casu comenzó su carrera luchando por ser escuchada en una escena donde el reconocimiento era un lujo y los espacios para nuevas voces escasos. Por ello, su deseo de alcanzar el éxito no solo venía de un lugar de pasión por la música, sino también de una necesidad profunda de afirmarse dentro de un mundo que constantemente le recordaba lo difícil que sería para alguien sin el apoyo de grandes nombres obtener el éxito que merecía. A medida que la carrera de Casu avanzaba, sus éxitos comenzaron a acumularse, pero también lo hizo su frustración. Veía a otras artistas, como Ángela Aguilar, recibir premios y reconocimientos, y no podía evitar sentirse desplazada. Aunque Casu había trabajado durante años en su música y su estilo comenzó a resonar en el público más joven, ella sentía que su camino hacia el estrellato no estaba siendo tan reconocido como el de Ángela. La constante comparación con otros artistas, especialmente con aquellos que parecían tener más recursos y oportunidades debido a su linaje o conexiones en la industria, fue algo que Casu no pudo ignorar por mucho tiempo. El detonante de este conflicto fue el momento en el que *Glamour*, una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, le otorgó a Ángela Aguilar el título de *Mujer del Año*, un galardón que normalmente se otorga a figuras influyentes en el ámbito cultural y social. Para Ángela, este reconocimiento fue un gran logro, un símbolo de todo el esfuerzo que había puesto en su carrera a lo largo de los años. Para muchos de sus seguidores, Ángela no solo representaba a una artista talentosa, sino también a una mujer joven que había logrado demostrar que podía estar a la altura de los grandes nombres del entretenimiento.
sin depender completamente de su apellido famoso. Esta conquista, además, venía en un momento muy particular de su carrera, cuando Ángela parecía tenerlo todo. Éxito comercial, gran presencia en los medios, una base de fans leales y una imagen positiva. Pero, por otro lado, Kazu veía este premio con ojos completamente diferentes. Aunque la joven cantante argentina respetaba el talento de Ángela, también sentía que su reconocimiento estaba siendo dado por factores externos más que por méritos propios. La percepción de Kazu era que, siendo hija de Pepe Aguilar, Ángela tenía muchas ventajas dentro de la industria, desde el acceso a un círculo cercano de figuras influyentes hasta una visibilidad mediática que le permitía estar constantemente en el ojo público. Kazu no pudo evitar pensar que, en comparación, ella estaba luchando mucho más para obtener un reconocimiento similar, mientras veía como artistas que, en su opinión, no tenían la misma carga de trabajo y sacrificio, lograban notoriedad a una velocidad más rápida. El conflicto entre Kazu y Ángela Aguilar se desató de manera inesperada, pero rápidamente se convirtió en una de las rivalidades más mediáticas y comentadas del panorama musical. Esta disputa, que parecía centrarse en la obtención de un título, el de Asterisco Mujer del Año Asterisco, otorgado por la revista Asterisco Glamour Asterisco, fue mucho más que una simple controversia. Se transformó en una batalla que reflejaba los complejos matices de la industria musical contemporánea, una industria donde los premios y el reconocimiento no siempre están ligados al mérito artístico, sino a factores mucho más amplios como las conexiones, el linaje familiar, el marketing y la forma en que los artistas se manejan dentro del ecosistema mediático. Kazu, quien surgió desde un mundo de menos privilegios y más esfuerzo, cuestionó fuertemente que Ángela, con el respaldo de su apellido icónico y su herencia musical, pudiera ser considerada como la mujer del año. Este choque entre ambas artistas trascendió el ámbito personal y se convirtió en un reflejo de una lucha más grande por la visibilidad, la validación y el lugar que deben ocupar ciertos artistas dentro de la cultura popular. Kazu, desde el inicio, adoptó una postura clara sobre el reconocimiento y la validez de las distinciones que la industria otorga. En su mente, el sistema estaba en gran medida diseñado para favorecer a los artistas establecidos, aquellos que venían de familias famosas o que tenían el respaldo de grandes sellos discográficos. Para ella, la premiación de Ángela Aguilar como Asterisco Mujer del Año Asterisco no era solo un título honorífico, sino un símbolo de cómo las estructuras del poder dentro de la música tradicional privilegiaban a aquellos con conexiones familiares y recursos, mientras que artistas más emergentes, como ella misma, debían luchar con uñas y dientes para obtener una fracción de la atención que esos otros artistas ya poseían por derecho de nacimiento. Kazu había trabajado durante años en la escena underground, construyendo su carrera desde las bases, conectando con su público de manera auténtica. No tenía el apellido Aguilar ni el respaldo mediático de los grandes conglomerados, pero tenía algo que ella sentía que muchos de esos artistas privilegiados carecían: la conexión directa con su audiencia. La música de Kazu hablaba de lucha, de resistencia, de superación, y sus seguidores se sentían profundamente identificados con su mensaje. Para ellos, Kazu no era solo una cantante, era una heroína. Un ejemplo de que el éxito no se basa en el linaje, sino en el esfuerzo, la autenticidad y la capacidad de hablar por los que no tienen voz. Esta diferencia de perspectiva sobre el reconocimiento y el éxito fue lo que catapultó a Kazu a desafiar públicamente la coronación de Ángela. La joven cantante, aprovechando las redes sociales y su creciente base de seguidores, comenzó a movilizar una campaña que apelaba a la injusticia del premio otorgado a Ángela. La premisa era sencilla: si Ángela había ganado debido a su apellido y el apoyo mediático que tenía detrás, entonces la distinción carecía de valor. Para Kazu, esta era la oportunidad perfecta para demostrar que los premios no deberían estar determinados por la familia o la fama, sino por la obra y el impacto real que un artista tenía en la cultura. La campaña de Kazu se expandió rápidamente a través de las plataformas digitales,
donde sus seguidores y simpatizantes comenzaron a firmar peticiones y a generar ruido, exigiendo que Ángela fuera despojada del título de Mujer del Año. Aunque este tipo de movimientos pueden parecer frívolos a simple vista, lo que Kasu había logrado era algo mucho más significativo. Había tocado un nervio dentro de la sociedad, un nervio que cuestionaba el sistema de premios y la industria que había creado este tipo de distinciones. En ese sentido, el conflicto dejó de ser una simple disputa entre dos artistas y se convirtió en una reflexión sobre cómo la fama y el éxito se alcanzan, sobre cómo algunos logran subir a la cima no solo por su talento, sino por las estructuras que los sostienen. Por otro lado, Ángela Aguilar, quien siempre había sido vista como la joven heredera de un legado musical tan vasto como el de los Aguilar, veía esta situación desde una óptica completamente diferente. Para ella, el premio que recibió no solo era un reconocimiento a su trabajo y su contribución a la música, sino una validación de su posición dentro de la industria. La familia Aguilar no es solo un apellido, es una institución dentro de la música mexicana. Y Ángela había sido entrenada para llevar ese legado con orgullo. La ranchera y el mariachi, géneros que definen la esencia de la música tradicional mexicana, siempre habían sido el terreno de los Aguilar, y Ángela estaba cumpliendo con la misión de su familia: llevar la música a nuevas generaciones sin perder la esencia de sus raíces. El Mujer del Año para Ángela no era solo un título de prestigio. Era la culminación de años de trabajo duro, de sacrificios y de dedicación a la música. No se trataba solo de su apellido, sino de cómo ella había logrado, a su corta edad, destacarse en un mundo tan competitivo. La batalla que libraba contra Kasu no era solo una cuestión de fama, sino también de una profunda diferencia en las percepciones del éxito y el reconocimiento. A lo largo de los años, la industria musical ha estado marcada por el predominio de los artistas que pertenecen a familias con tradición o que tienen los recursos suficientes para mantenerse en la cima gracias a contratos millonarios y marketing de alto nivel. Sin embargo, las nuevas generaciones de artistas como Kasu, quienes provienen de la calle, del underground, han comenzado a cuestionar esa misma estructura. Kasu representa la autenticidad, la lucha por la visibilidad en un mundo que favorece a los que ya están establecidos. Su música refleja la cruda realidad de quienes no tienen acceso a los medios de comunicación masivos, a las grandes discográficas y, sin embargo, logran hacerse oír. La artista se dio cuenta de que el poder de las redes sociales era una herramienta más fuerte que cualquier sello discográfico. El reconocimiento ya no venía solo de los grandes medios tradicionales, sino de las masas que, a través de las plataformas digitales, podían darle la fama que necesitaba. La campaña que ella lanzó fue una especie de resistencia, una forma de decir: aquí estoy. No me importa que no tenga un apellido famoso, yo tengo mi voz y mi gente, y eso es suficiente. Mientras tanto, el entorno mediático no tardó en hacerse eco de la disputa. Los seguidores de ambas artistas se sumergieron en un frenesí de comentarios y ataques, haciendo que el conflicto se volviera viral. Los medios de comunicación se vieron obligados a cubrir el caso, no porque fuera relevante para la música, sino porque captaba la atención del público. La prensa se alimentó de la controversia y con cada nuevo titular, el conflicto entre Kasu y Ángela se intensificaba. En las redes sociales, los fans de Kasu acusaban a Ángela de ser una privilegiada, alguien que no había tenido que luchar por su lugar, mientras que los fans de Ángela defendían su derecho al título, señalando que su talento y trabajo hablaban por sí mismos. La disputa se desbordó rápidamente más allá de lo que ambas artistas podían haber imaginado, convirtiéndose en una batalla ideológica entre los diferentes tipos de artistas que existían dentro de la música contemporánea. Este tipo de disputas no son exclusivas de la música, sino que reflejan las tensiones que existen en la sociedad en general. Por un lado, está la vieja guardia, la élite, que considera que el talento es algo que se hereda, algo que se transmite de generación en generación. Por otro lado, están los nuevos artistas, los que nacen en la era digital,
¿Que creen que el talento debe medirse por lo que haces, por la conexión que logras con tu público? No por los apellidos o el respaldo económico que tengas. Kasu no veía a Ángela como una rival en el sentido tradicional, para ella. Ángela era una representación de todo lo que estaba mal con la industria. Mientras tanto, Ángela no podía entender cómo alguien como Kasu, que provenía de un mundo tan diferente, podía cuestionar su lugar dentro de la música. El choque entre ambas no era solo personal, sino una manifestación de las tensiones que existen dentro de la industria musical. El choque entre lo tradicional y lo moderno, entre lo establecido y lo emergente. En medio de toda esta tormenta mediática, lo que quedaba claro era que ambos lados estaban luchando por más que un simple título. Kasu y Ángela representaban visiones radicalmente diferentes de lo que significaba ser una artista exitosa. En la actualidad, mientras Ángela representaba la continuidad de una tradición, Kasu representaba la ruptura de esa misma tradición. La industria musical, al igual que cualquier otra, está en constante cambio. Y este conflicto fue un claro reflejo de esa transformación. La forma en que se construyen las carreras, los premios y los reconocimientos está cambiando, y tanto Kasu como Ángela eran conscientes de ello. Este conflicto, aunque alimentado por la rivalidad personal, puso de manifiesto las profundas transformaciones que están ocurriendo en la música, donde el valor del talento, la visibilidad y el reconocimiento ya no dependen solo de los medios de comunicación tradicionales, sino de la conexión directa con las audiencias y el poder de las plataformas digitales. Este episodio, con todos sus altibajos, dejó una huella en la historia de la música. No solo por el enfrentamiento entre estas dos artistas, sino por lo que representaban en un panorama más amplio. A través de este conflicto, el mundo pudo ver cómo las reglas del juego se estaban reescribiendo, cómo las voces de aquellos que antes eran invisibles comenzaban a ser escuchadas con la misma fuerza que las de los grandes nombres del pasado. Kasu y Ángela, en su propio derecho, simbolizan dos caras de una misma moneda, la lucha por el reconocimiento, la lucha por ser vistas y la lucha por encontrar un lugar en una industria que, en muchos aspectos, todavía está intentando entender lo que significa ser un artista en la era digital. El resultado de esta guerra mediática aún está por verse, pero lo que sí es cierto es que, sin importar el título final, ambas artistas ya habían dejado su marca. El sentimiento de frustración de Kasu fue creciendo, y comenzó a sentir que el sistema de premiaciones y reconocimientos de la industria musical estaba marcado por el favoritismo y las relaciones públicas, más que por el verdadero talento. Así fue como, en un arrebato de enojo y con la esperanza de que su voz fuera escuchada, Kasu inició una campaña en *org para revocar el galardón de *Mujer del Año otorgado a Ángela. La idea detrás de su movimiento era simple. Si Ángela había recibido ese premio debido a su familia y su visibilidad mediática, entonces debía ser retirada y otorgada a una artista que, según Kasu, representara un verdadero esfuerzo por romper barreras y destacar en la industria por mérito propio. Kasu compartió su causa en redes sociales, donde sus seguidores comenzaron a sumarse, y la campaña rápidamente se viralizó. Al principio, la noticia no causó tanto revuelo en los medios. Muchos vieron la campaña como un intento de llamar la atención y de desafiar el statu quo, pero pronto, los medios de comunicación comenzaron a involucrarse. La historia de Kasu y Ángela generó un debate muy polarizado. En una esquina, estaban los seguidores de Kasu, quienes veían su reclamo como un acto de valentía en contra de un sistema musical que premia a los privilegiados. En la otra esquina, estaban los fans de Ángela, que defendían su éxito como el fruto de su arduo trabajo y su talento, y no como algo que se debía únicamente a su apellido. A medida que la campaña ganó fuerza, la presión sobre *glamour se intensificó. La revista, reconocida por su prestigio y por su imagen de imparcialidad, tuvo que enfrentarse a un dilema muy complejo. El reconocimiento de *Mujer del Año a Ángela había sido una elección cuidadosamente seleccionada por su equipo editorial,
Pero la controversia que había generado la campaña de Casu estaba tomando proporciones inesperadas. Finalmente, *Glamour* tomó la decisión de anular el galardón otorgado a Ángela. Este fue un movimiento histórico, ya que raramente una publicación de tal calibre decide retractarse de una premiación que había sido anunciada oficialmente. En el comunicado que emitió la revista, se explicó que, debido a la controversia generada y la creciente presión pública, el premio sería retirado y no se otorgaría a ningún otro artista en ese año. La decisión de *Glamour* desató una ola de reacciones en todo el mundo. Pero fue especialmente impactante para Ángela, quien no solo perdió un galardón importante, sino también parte de la confianza que había depositado en el proceso de premiación. Para muchos de sus seguidores, este fue un golpe a la justicia, pues sentían que Ángela había sido víctima de un juego de poder en el que sus méritos fueron ignorados. La joven cantante emitió un comunicado en el que expresaba su frustración, pero también su determinación por continuar con su carrera y su trabajo, sin dejarse desanimar por los obstáculos que había encontrado en el camino. Por otro lado, Casu se sintió momentáneamente vencedora, pues su campaña había logrado lo que se proponía: que el galardón fuera retirado. Sin embargo, pronto comenzó a enfrentar una serie de críticas. Sus seguidores también se vieron divididos, pues muchos pensaron que la acción había sido demasiado agresiva, y algunos empezaron a cuestionar sus intenciones. A medida que la controversia aumentaba, la figura de Casu pasó de ser vista como una luchadora por la justicia a alguien que utilizó los medios para destruir la carrera de otro artista. La historia de Ángela Aguilar y Casu es una reflexión profunda sobre cómo el mundo del entretenimiento está marcado por las percepciones, las rivalidades y la lucha por el control de la narrativa. A pesar de que este conflicto no resolvió ninguna de las tensiones subyacentes que existen en la industria musical, dejó una lección clara: la fama, el talento y el éxito no siempre se distribuyen de manera equitativa o justa. En muchos casos, lo que realmente define a los artistas y sus carreras no es solo su habilidad para cantar o componer, sino la forma en que logran conectarse con el público, manejar las percepciones que los rodean y navegar un sistema que, en muchos aspectos, parece estar más influenciado por la imagen que por el verdadero esfuerzo artístico. El debate generado entre Casu y Ángela Aguilar se transformó rápidamente en un fenómeno social que alcanzó esferas mucho más allá del mundo musical. Mientras los medios se alimentaban de la controversia, se generaron amplias discusiones en plataformas de debate, foros y redes sociales. Para muchos, esta disputa no era solo una pelea entre dos artistas, sino un símbolo de la lucha por el poder en la industria musical, un poder que, a lo largo de los años, había estado concentrado en unos pocos nombres, en su mayoría respaldados por décadas de tradición familiar o un marketing masivo. Casu, con su estilo único y crudo, comenzó a representar a una nueva ola de artistas que no dependían de esos factores para triunfar. A través de sus letras, sus intervenciones públicas y su actitud desafiante, se convirtió en la portavoz de una generación que exigía ser escuchada y reconocida por su mérito genuino. Esta lucha no solo tenía que ver con un título, sino con una estructura de poder que, desde muchos ángulos, parecía excluir a aquellos que no contaban con la sangre correcta o el respaldo adecuado. Mientras tanto, Ángela Aguilar, al haber sido inmersa en una tradición tan rica y poderosa como la de los Aguilar, vivió este ataque desde una perspectiva completamente diferente. Para ella, el desafío de Casu no solo era injusto, sino incomprensible. Ángela representaba lo que muchos consideraban la perfección dentro de la música mexicana tradicional. Había crecido bajo la sombra de gigantes como su padre, Pepe Aguilar, y su abuelo, Antonio Aguilar, quienes habían cimentado un legado musical de altísima calidad y trascendencia en la historia de México. Su éxito y su título como *Mujer del Año* parecían ser una consecuencia natural de esa herencia. Una especie de coronación esperada que no solo estaba ligada a su trabajo, sino también a su historia familiar. Sin embargo, las tensiones entre los dos mundos eran insostenibles.
Kasu no veía el mundo musical como algo de legado. Para ella, la música debía ser un espacio de apertura, donde la creación y el esfuerzo personal fueran las fuerzas que marcaran la diferencia, no el apellido o el dinero detrás de un artista. En su mente, el mundo de la música debía ser igual para todos, donde las oportunidades fueran dadas por el talento real y no por conexiones o factores externos. La batalla fue mucho más allá de un simple choque de egos entre dos cantantes. Representaba una crítica radical a un sistema que había priorizado a unos pocos y marginado a los demás. Los seguidores de Kasu, al mismo tiempo que apoyaban su lucha, la veían como una guerrera que estaba desmantelando el statu quo de la música tradicional, un sistema donde artistas como Ángela ocupaban los lugares privilegiados por el simple hecho de pertenecer a una familia famosa. La idea de que alguien pudiera desafiar ese orden tan establecido fue vista como una victoria para los artistas, que provenían de contextos menos privilegiados. Para muchos, Kasu se había convertido en una heroína, la voz de aquellos que nunca fueron escuchados. No se trataba solo de la disputa por un título de Mujer del Año, sino de una revolución contra las normas no escritas que gobernaban la industria musical. En un giro inesperado de los acontecimientos, Ángela, quien en un principio había guardado silencio, comenzó a hacer públicas sus declaraciones. En sus entrevistas, ella mencionó lo difícil que había sido para ella construir su propia identidad artística dentro de un legado tan grande como el de los Aguilar. A pesar de que su apellido la había abierto muchas puertas, Ángela sentía que su éxito no podía ser reducido simplemente a su historia familiar. Su talento, su dedicación y su amor por la música mexicana tradicional eran los que realmente la impulsaban. En una de sus declaraciones más memorables, dijo: "No soy solo el apellido Aguilar. Soy una mujer joven, con mis propios sueños y mis propias metas. Mi música habla por mí, no necesito que nadie me diga quién soy". Esta intervención de Ángela añadió una nueva capa al conflicto, pues en lugar de simplemente defender su título, ella comenzó a proyectar una imagen de resiliencia y autoafirmación. Al principio, su actitud parecía suave y conciliadora, pero a medida que la batalla se intensificaba, su mensaje se volvió más claro y firme. Ángela quería dejar claro que, aunque su apellido le había dado una base sólida, ella misma era responsable de sus logros y que no debía ser juzgada solo por lo que sus antepasados habían hecho, sino por su propio esfuerzo y su propio arte. Por otro lado, la presión sobre Kasu no disminuía. Si bien ella había logrado movilizar una gran cantidad de apoyo a través de las redes sociales, también se enfrentaba a una oleada de críticas que la acusaban de ser irreverente y despectiva hacia el legado de los Aguilar. Los ataques no solo venían de los seguidores de Ángela, sino también de aquellos que creían que Kasu estaba arriesgando demasiado al desafiar una figura tan respetada como Ángela. La crítica más común era que Kasu estaba aprovechando la situación solo para ganar visibilidad, que su lucha era una estrategia publicitaria y no una verdadera lucha por la igualdad. Sin embargo, esta presión no pareció disuadirla. Al contrario, la respuesta de Kasu fue aún más feroz y determinada. En lugar de retractarse, ella continuó con su mensaje de empoderamiento para los artistas emergentes, utilizando las plataformas digitales como su principal aliado. En sus redes sociales, no solo hablaba sobre su disputa con Ángela, sino también sobre las dificultades que enfrentaban muchos músicos independientes para ser reconocidos. Había adoptado la narrativa de que el sistema musical estaba sesgado en favor de los que ya estaban establecidos, y que, como parte de una nueva generación de artistas, tenía la responsabilidad de luchar contra ese sistema para allanar el camino a los que vendrían después. El impacto de la disputa entre Kasu y Ángela Aguilar, aunque inicialmente percibido como una simple confrontación entre dos figuras del entretenimiento, pronto adquirió dimensiones mucho más profundas. A medida que la batalla ganaba atención, la discusión se amplificó hacia un análisis más crítico de las estructuras que sustentan la industria musical, especialmente en el contexto mexicano. Por un lado, Kasu, con su irreverencia y su enfoque desafiante hacia las normas establecidas,
representaba una nueva ola de artistas que no solo eran músicos, sino también creadores de cultura y activistas en su propia medida. La generación que seguía a Casu se sentía inspirada por su autenticidad, por su capacidad para hablar de temas relevantes como la política, el feminismo y las luchas sociales. La música ya no era solo una forma de entretenimiento, sino un medio para expresar inconformidades y generar cambios. Esta perspectiva de la música como herramienta de transformación social estaba en el centro de la identidad de Casu, quien veía su arte no como un producto comercial, sino como una extensión de sus ideales y su lucha por un mundo mejor. En cambio, Ángela Aguilar representaba una figura más tradicional dentro del contexto musical mexicano, una heredera de una dinastía que había marcado la historia de la música ranchera. Su voz, clara y profunda, evocaba nostalgia por los tiempos pasados, y sus presentaciones mantenían una conexión fuerte con las raíces de la música popular mexicana. Sin embargo, su capacidad de mantener esa conexión con lo tradicional no la hacía ajena a los desafíos del presente. Ángela también se encontraba atrapada entre dos mundos, el de una industria que pedía más innovación y el de sus propios valores familiares y culturales, que exigían una lealtad a la tradición. La presión que Ángela enfrentaba era tan fuerte como la que Casu sentía, pero de una naturaleza diferente. Mientras que Casu cuestionaba las estructuras de poder que la mantenían dentro de los límites de un sistema capitalista de entretenimiento, Ángela se debatía entre mantener viva la herencia cultural de su familia y al mismo tiempo adaptarse a las demandas de una audiencia joven que buscaba algo diferente. Este choque entre las dos artistas, de alguna manera, reflejaba una división más amplia dentro de la sociedad mexicana, donde las viejas tradiciones y las nuevas aspiraciones chocaban constantemente. La situación era un claro ejemplo de la batalla cultural que vivían millones de mexicanos, donde las generaciones más jóvenes buscaban reinventar lo que había sido hecho en el pasado, mientras que los sectores más tradicionales insistían en la preservación de las formas y las costumbres que habían definido la identidad nacional. En este sentido, Casu no solo estaba luchando por su lugar en la industria, sino que se convirtió en una especie de portavoz de aquellos que sentían que la música debía ser un medio para evolucionar y adaptarse al mundo contemporáneo, sin atarse a las viejas concepciones de lo que debería ser. Mientras tanto, Ángela, al sostener una imagen de respeto por las tradiciones mexicanas, también se convirtió en un símbolo de resistencia ante la modernización excesiva de la música popular. Ambas artistas, aunque con enfoques diametralmente opuestos, representaban dos visiones del futuro musical, y esta división estaba obligando a los públicos a reconsiderar qué significa ser un artista en la actualidad.